Buenas noches, mi nombre es Héctor Pulido. A continuación voy a presentar la fase 5 de evaluación final sobre la materia modelación ambiental. El tema es un modelo ecohidrológico distribuido y su aplicación. Este trabajo lo ha presentado la tutora Catherine Joana Jaime del grupo 3580-36-7. Como primera parte de la introducción, en enero de 1992 en Dublín, Irlanda, se celebró la Conferencia Internacional en relación al medio ambiente y al agua, y en ella se asentó la ecohidrología como una disciplina independiente ostentada en estudios sobre procesos hidrológicos de regiones áridas. Las características ecológicas e hidrológicas de las zonas áridas han cambiado debido a los entornos ecológicos, escasez de agua y alteración por actividades humanas. Sin embargo, la interacción entre vegetación y agua es insuficiente en los modelos hidrológicos, ya que en la mayoría de los estudios solo han exaltado la importancia de los procesos hidrológicos o de ecosistemas independientemente del mismo. En los modelos hidrológicos tradicionales se expone que los efectos de los ecosistemas de vegetación sobre los procesos hidrológicos se generalizan como un parámetro práctico cuyo valor se fija a escalas espaciales y temporales, mientras que en los modelos ecológicos actuales los procesos son más que todo suelo, vegetación y atmósfera. Como otra parte, la interfaz de la zona del suelo no puede descubrirse en detalle. Para eso se fusionó la ecología con la hidrología para generar un medio en el cual ambos aspectos se generen en uno solo. Como resumen del artículo, los procesos ecohidrológicos en áreas áridas son el foco de muchos estudios hidrológicos y de recursos hídricos. Sin embargo, el ciclo hidrológico y el sistema ecológico generalmente se consideran por separado en la mayoría de los estudios previos, y la correlación entre los dos no se ha entendido completamente. La investigación interdisciplinaria sobre estos procesos ecohidrológicos que utilizan conocimientos multidisciplinarios ha sido ineficiente para analizar cuantitativamente y evaluar la interacción entre el ecosistema y el ciclo hidrológico, en el cual se propone un nuevo tipo de modelo en el cual la ecología sea un modelo integrado de la superficie y el agua subterránea basada en la red ecologismo, que es el tema en el que estamos trabajando. La interacción del agua entre diferentes capas de suelo se describe simplemente a través de un proceso físico generalizado en diversas situaciones. Se usó un método especialmente para simular el intercambio de agua entre las plantas y la capa de suelo, teniendo en cuenta la precipitación, la evaporación, la infiltración, la reposición del agua del suelo y la absorción del agua llegando a la raíz. Para evaluar el rendimiento de este sistema se seleccionó la cuenca del río Heige en el noreste de China para un estudio de caso. Los resultados: se seleccionó la cuenca en la cual en el estudio de caso muestran que los bosques y los cultivos generalmente crecían bien con suficiente suministro de agua, pero en determinadas épocas, y lo cual provocaba que en época de verano la hierba no creciera de la misma forma. Y de este modo se pudo conceptualizar de que este método ecologismo sea una de las mejores soluciones para saber cuál es el propósito del manejo del agua en las diferentes capas del suelo. Como segunda parte hace el planteamiento de las PERS, lo cual hace enfoque en la primera, what is out, la que es de quién o de qué se trata. El modelo de ecologismo es un modelo matemático basado en el análisis de procesos ecológicos e hídricos en función del desarrollo sostenible, estudiado en China por la Universidad de Ohio, siendo un modelo integrado entre el modelo de ecología y la red de agua subterránea. Como segunda pregunta, la cual es ¿qué pasó, cuándo tuvo lugar y dónde tuvo lugar? Durante los años de 1990 hasta 1993 fue el principio de análisis e identificación del estudio caso, es decir, estos procesos ecohidrológicos
donde se determinaron datos ecológicos proporcionados por el Estudio de Investigación Ambiental y de Ingeniería de Regiones Frías, en los cuales la Academia de Ciencias de China utilizó los datos obtenidos en el río Heige para hacer las pruebas pertinentes para saber si ese proceso era el más optable para saber las distintas formas de que actúe el agua en la vegetación. Del mismo modo, también se hizo como una especie de balance en lo que fue tierras áridas y sedimentarias, lo cual se buscó que estas encontraran un mayor mejoramiento en donde habían bosques de coníferas o bosques de hojas anchas. Y de acuerdo a eso se realizaron ajustes de parámetros en la temperatura del aire, en la radiación solar y la humedad del suelo en cada área. Como tercera pregunta es, ¿por qué sucedió? Se determinó que las características ecológicas e hidrológicas de las áreas áridas y semiáridas han cambiado debido a los entornos ecológicos inconscientes en la escasez del recurso hídrico, lo cual ocasiona consecuencias de las actividades humanas, lo que influyó a un análisis sobre la problemática ambiental y la aplicación en los diferentes modelos hidrológicos. Como descripción del problema e hipótesis, la primera pregunta es, ¿cómo? Desde 1980, China se ha posicionado en la lista de los países industrializados por su propia autoría y en avances innovadores, apostándole a la tecnología y a la ciencia. Dos factores importantes que han influido en la contaminación atmosférica e hídrica del suelo es que quisieron reivindicarse con el medio ambiente, ya que este es uno de los países que ha contaminado el medio ambiente de una forma tan negativa para los demás países, que siendo que en China se ha presentado 6 de las inundaciones más fuertes que se han visto en todo el mundo, lo cual hizo como un llamado de atención para que ese problema pudiera reivindicarse por el medio del método de estudio que desarrollaron, que es la hidrología. Como hipótesis, la modelación hidrológica es un medio de análisis de fenómenos de inundación o sequía del recurso hídrico, pero se ostenta que el agua no es un recurso que vemos independientemente en su entorno, sino al contrario, este tiene fuerte dependencia en la ecología y que fomenta la productividad de la vegetación, convirtiendo este en un modelo de soporte, caracterizando la calidad del agua en áreas estériles o desiertas o en áreas de baja productividad natural. Como marco de la modelación, este modelo se basa en un sistema de simulación ecohidrológica distribuida con tecnología modular y gestión distribuida de datos, incluyendo 5 módulos, entre los cuales encontramos el preprocesamiento, la interpolación, la estimación de evapotranspiración, la simulación de escorrentía y la ecosimulación. Luego de la distribución del agua y el movimiento de la transpiración de la planta, la evaporación del terreno y la precipitación interceptada de las plantas corresponde a las características dinámicas del modelo que se está manejando, que es ecogismo. Para explicar un poco más este tema, el preprocesamiento es el módulo que se utiliza para delinear la cuenca del río y extraer los datos del modelo digital de evaluación. Este modelo tiene varias funciones, como la definición de la dirección de flujo y el flujo de datos y el orden de simulación. En el segundo se ve la interpolación. Este método es de distancia gradiente inversa al cuadrado y es el método en el cual se utilizaron en el modelo para la interpolación espacial. En la estimación de evapotranspiración, este pertenece a este modelo ecogismo y integra 8 métodos para estimar la evapotranspiración potencial y también
para que los usuarios puedan importar sus propios datos al usuario que ellos tienen. Se puede suponer que está representado el agotamiento del agua en la zona radicular del suelo y se expresa como una relación simple de la evapotranspiración potencial y el contenido del agua en la capa artificial. Como otro tema tenemos la ecosimulación. Hay dos tipos de cuadrículas en el módulo de la simulación de escorrentía. Hay dos tipos de cuadrículas en el módulo de simulación de escorrentía, la cual es la capa superficial y la capa del suelo. La capa del agua subterránea, la red del río, que parece en un solo depósito, tiene un enrutamiento del canal en una grilla ordinaria, la cual es también utilizada para el manejo de las aguas superficiales. Eso se lleva a cabo en la evapotranspiración, lo cual tiene lugar en la capa superficial, en la cantidad de agua utilizada para la evapotranspiración, y depende principalmente de la capa superficial del agua. En la ecosimulación, las plantas son cruciales en los ciclos hidrológicos terrestres, son funciones de plantación en las diferentes etapas de este proceso. Igual es desarrollado por el señor Jimmy Williams y es un modelo hidrológico distribuido. En el análisis crítico se presenta la escorrentía, que es la precisión de la simulación, y juega un papel importante en el crecimiento de las plantas y el desarrollo del modelo hidrológico. Por lo tanto, se utilizó una rejilla de río cerca de la estación hidrológica para hacer una comparación de la escorrentía medida en este estudio. Se puede ver en la figura que se reproduce la serie escorrentía mensual en los valores del coeficiente y la eficiencia entre el 0.88 y 0.93, cuya desviación correspondiente oscila entre el 2.1%, menos 2.1% y el 2.3%. Los rendimientos del modelo en la estación hidrológica son aceptables tanto en los periodos de calibración como en los de validación. En la productividad primaria neta, como podemos ver en el gráfico, es la cantidad total de biomasa convertida a partir de la energía durante todo el periodo de crecimiento. Se calcula considerando el factor límite del crecimiento de la planta y la biomasa potencial. El factor clave para evaluar la calidad del ecosistema terrestre depende en el aumento diario de biomasa y solo se usa para el crecimiento y desarrollo de la reproducción de plantas. Por lo tanto, un análisis comparativo de los resultados de este modelo se basa en los datos obtenidos a partir de imágenes de detección de satélite de alta resolución, con lo cual se puede observar que ciertos modelos y en general muestran que los valores de arbustos, pastos y tierras y cultivos de este programa son similares al modelo de comparación. Con respecto a la productividad del agua, en los 5 tipos de vegetación, en los 5 puntos de vegetación, como es bosque de coníferas, bosque de hojas anchas, arbustos, tierras de cultivo y pastos, en comparación con los demás estudios previos con el fin de evaluar el rendimiento del modelo, muestran que la simulación de crecimiento de la planta es, en resultado general, la productividad del agua en las tierras de cultivo más alta, oscilando entre 1.04 y 1.44 kilogramos por metro cúbico, y con este valor anual se puede promediar un 1.23 kilogramos por metro cúbico. Como conclusiones, la Universidad de Ohio, China, expone el método más eficaz para evaluar matemáticamente la calidad del agua y de la ecología mediante procesos hidrológicos de interacción entre las plantas y el agua del suelo, proponiendo este programa como un modelo ecohidrológico donde unen el modelo simplificado y el modelo hidrológico distribuido. El río Hehe, ubicado en el noreste de China, contiene un clima entre templado y frío, en el cual se caracterizó para que fuera tenida en cuenta para el estudio y el desarrollo de las simulaciones y análisis
geográficas, incluso el firmamento de la base de datos obtenida en las mediciones hidráulicas, permitía